Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará sobre la función de las oraciones subordinadas adverbiales. Las oraciones subordinadas adverbiales cumplen la misma función que un adverbio. Algunas de ellas se puede reemplazar por un adverbio y reciben el nombre de subordinadas adverbiales propias, las cuales funcionan como complementos circunstanciales del verbo de la oración principal. Vamos a observar algunos ejemplos en el siguiente cuadro. Entre paréntesis está el adverbio que puede reemplazar a la oración subordinada. Tenemos de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad. Por ejemplo, el plomero vino cuando le avisaron. Cuando le avisaron es la oración subordinada adverbial. Entonces vamos a reemplazar con el adverbio que está entre paréntesis. El plomero vino entonces. Ya estamos reemplazando. De lugar, nosotros diremos donde tú quieras. La oración subordinada adverbial es donde tú quieras. Y vamos a reemplazar. Nosotros diremos allí. De modo, Fabiola estudió como le dijeron. La oración subordinada adverbial es como le dijeron y vamos a reemplazarla. Fabiola estudió así. De cantidad, Roberto y Mercedes gastaron cuanto quisieron. Cuanto quisieron es la oración subordinada adverbial. Y vamos a reemplazarla. Roberto y Mercedes gastaron mucho. Sin embargo, no todas las oraciones subordinadas adverbiales pueden ser reemplazadas por un adverbio. La razón es muy simple. No hay un adverbio individual que signifique el sentido de todas las oraciones subordinadas. Este tipo de oraciones se llama adverbiales impropias. ¿Ya? Recuerde que los adverbios es de tiempo, lugar, modo, cantidad, de duda, de afirmación, de negación. Bien, aquí tenemos un cuadro en la cual representa las oraciones adverbiales impropias. Puede ser de forma causal, con una finalidad, condicional, consecutiva, concesiva y comparativa. De causal, el motivo por el cual ocurre lo expresado en la oración principal. ¿Ya? Entonces tengo causa y consecuencia. Y puedo utilizar los siguientes nexos o conectores. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Puesto que, gracias a qué y a qué. Por ejemplo, el delantero anotó un gol porque el arquero soltó el balón. Entonces tenemos una causa y una consecuencia. Y el conector que se está utilizando aquí es ¿por qué? De finalidad, el objetivo de lo expresado en la principal. Puedo utilizar los conectores para qué, a fin de qué, a qué. Por ejemplo, fui al dentista para que me sacara la muela. Tengo un fin de realizar mi primera oración. Condicional. La condición para que ocurra lo expresado en la principal. Puedo utilizar los nexos sí, cuando, a menos que, en caso de que. Compraré las entradas si salen a la venta pronto. Entonces, tiene que concordar la oración principal con la oración subordinada, porque si no concuerda, no puedo realizar la siguiente oración subordinada. Ya, compraré las entradas si salen a la venta pronto y si no salen, pues obviamente no voy a comprar. Entonces, tienen que tener una relación consecutiva. Señala las consecuencias de lo que se refleja en la oración principal. Puede utilizar los siguientes conectores. Así pues, por tanto, de modo que, por consiguiente, luego, de tal forma que. Por ejemplo, la doctora explicó también que todos entendían. Concesiva. Dificultad para que ocurra lo que expresa la oración principal. Puede utilizar los conectores, aunque, a pesar de, aun cuando. Por ejemplo, iremos a jugar aunque llueva toda la tarde. Comparativa.
comparación con lo que se dice en la oración principal, puedo utilizar los siguientes nexos: más que, menos que, tal como o tal cual. Por ejemplo, Luis tiene más carácter que sus hermanos. ¿Ya? Carlitos es como su primo Juan. ¿Ya? Estoy comparando la oración principal y también la oración subordinada adverbial. Vamos a reconocer las oraciones subordinadas adverbiales y también vamos a subrayar los verbos. Por ejemplo, mis padres viajaron a Babahoyo cuando mi abuelita sufrió un accidente. Los verbos es viajaron y sufrió. Los estudiantes de noveno año aprobaron el curso tal como lo hicieron el año anterior. Aprobaron e hicieron son verbos. Identifica el nexo, ¿ya? Mis padres viajaron a Babahoyo cuando mi abuelita sufrió un accidente. Entonces, tenemos el nexo, ¿ya? ¿Cuándo? Los estudiantes de noveno año aprobaron el curso tal como lo hicieron el año anterior. Tal como es el nexo y obviamente también pertenece a una oración subordinada comparativa. Siguiente, reconocer la oración subordinada. La colocamos entre paréntesis. Mis padres viajaron a Babahoyo, entre paréntesis, cuando mi abuelita sufrió un accidente. Esa es la oración subordinada, ¿sí? Cuando mi abuelita sufrió un accidente. Los estudiantes de noveno año aprobaron el curso, tal como lo hicieron el año anterior. Verificar si se la puede reemplazar por un adverbio. ¿Ya? Entonces, lo que está entre paréntesis, como es la oración subordinada adverbial, vamos a ver si podemos reemplazar por un adverbio. Mis padres viajaron a Babahoyo cuando mi abuelita sufrió un accidente. Mis padres viajaron entonces. ¿Ya? En sí, cuando mi abuelita sufrió un accidente, hemos reemplazado por entonces. Los estudiantes de noveno año aprobaron el curso a pesar de que estuvo muy difícil. A pesar de que estuvo muy difícil, no se puede reemplazar por un adverbio. ¿Ya? Es una subordinada adverbial impropia. Vamos, sustituye el adverbio de la oración simple con una subordinada adverbial. ¿Ya? Tenemos que seguir el ejemplo. Luis Eduardo come mucho. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el adverbio mucho, ¿sí? El adverbio de cantidad, que es mucho. Luis Eduardo come tanto como él desea. Hemos colocado pues una subordinada adverbial, sí, comparativa. ¿Ya? Entonces sería tanto como él desea. Siguiente, la secretaria trabajó enseguida. Vamos a aplicar la oración subordinada adverbial. La secretaria trabajó cuando le pidieron el informe. Sara estudiaba de esta forma. Sara estudiaba tal cual como le enseñaron. De igual manera, es comparativa. Encontraron las llaves allá. ¿Ya? Encontraron las llaves donde les indicaron. Mi padre trabaja excesivamente. Mi padre trabaja todo cuanto quiere. Escribe un ejemplo para cada subordinada adverbial propia. Ya tenemos de cantidad, modo, lugar y tiempo. De cantidad, compré todo lo que pude. De modo, hice la maqueta como decían las instrucciones. De lugar, vive donde se acaba la carretera. De tiempo, llegó cuando todo se había acabado. Proceso para reconocer las oraciones subordinadas adverbiales. ¿Ya? De igual manera, ¿sí? Como usted puede observar, son los mismos ejemplos de los anteriores,
y nos piden subrayar los verbos, identificar el nexo y reconocer la oración subordinada. Ya, entonces, por favor, recuerde, sí, que existen diferentes tipos de oraciones subordinadas adverbiales impropias, ¿ya? Por ejemplo, causales, según la finalidad, condicionales, consecutiva, concesiva y comparativa. Y también tenemos las oraciones subordinadas propias que pueden ser reemplazadas por los adverbios de tiempo, de lugar, de modo y de cantidad. Pero no todas las oraciones subordinadas adverbiales pueden ser reemplazadas por un adverbio. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.